Catecismo Romano, segunda parte, capítulo segundo, del sacramento del bautismo. Por las cosas que se han dicho hasta aquí de los sacramentos en común se puede conocer cuán necesario sea, ya para percibir la doctrina de la religión cristiana, y ya para ejercitar la virtud, entender las cosas que sobre cada uno en particular propone creer la Iglesia católica. Mas el que leyere con cuidado al apóstol, asentará sin duda que es sobremanera necesario a los fieles el conocimiento perfecto del bautismo. Tanto renueva no solo con frecuencia sino con palabras graves y llenas del Espíritu de Dios, la memoria de este misterio, engrandece su divinidad, y nos pone en el delante de los ojos la muerte, sepultura, y resurrección de nuestro Redentor, ya para contemplarlas, ya para imitarlas. Por tanto nunca piensen los pastores que será de más el trabajo y desvelo que pusieren sobre su explicación. Además pues de aquellos días en que según costumbre de los mayores debían explicarse señaladamente los divinos misterios del bautismo, cuáles son el sábado grande de la Pascua, y el de Pentecostés. Pues en tales días acostumbró la Iglesia celebrar este sacramento con suma religión y ceremonias muy solemnes, en otros días también se valdrán de la ocasión, para tratar de este asunto, y aquel tiempo con especialidad será más oportuno para el caso, en que echaren de ver, que ha concurrido muchedumbre del pueblo, por deberse administrar el bautismo a alguno, porque entonces será más fácil, dado que no se pudiere recorrer por todos los capítulos pertenecientes a este sacramento, enseñar siquiera uno, u otro, cuando al mismo tiempo que oyen los fieles la doctrina de estas cosas y la contemplan con piedad y atención, la ven expresada en las sagradas ceremonias del bautismo. Y de aquí también resultará, que advertido cada uno por las cosas que ve hacerse en otro, se acuerde de la promesa con que él se obligó a Dios cuando fue bautizado, y piense al mismo tiempo, si se muestra tal en vida, y costumbres, cual promete la misma profesión del nombre cristiano. Pues para explicar claramente las cosas que se deben enseñar, se ha de descubrir, cuál sea la naturaleza y sustancia del bautismo, pero declarando antes la significación de este nombre. Nadie ignora que esta voz bautismo es nombre griego, y aunque en las sagradas letras no solo significa aquella ablución que está junta con el sacramento, sino cualquier género de lavatorio, que alguna vez también se trasladó a significar la pasión. Sin embargo no declara entre los doctores de la Iglesia cualquier ablución corporal, sino la que se junta con el sacramento, y que no se administra sin la debida forma de palabras. Y de esta significación usaron frecuentísimamente los apóstoles según la institución de Cristo Señor nuestro. De otros nombres también se valieron los santos padres para significar este sacramento. Llamaronle sacramento de la fe, como lo afirma San Agustín, por cuanto profesan toda la fe de la religión cristiana aquellos que le reciben. Otros le llamaron iluminación, por iluminarse nuestros corazones con la fe que profesamos en el bautismo, pues aún el apóstol dice así: traed a la memoria los días antiguos, en los que iluminados sostuvisteis un recio combate de persecuciones, señalando al tiempo en que fueron bautizados. Demás de esto San Crisóstomo en una homilía a los catecúmenos la llama ya expurgación, porque por el bautismo somos limpiados de la levadura vieja, para que seamos nueva masa, ya le dice sepultura, ya plantación, y ya cruz de Cristo. Y la causa de todos estos nombres se puede colegir de la epístola del apóstol a los romanos. San Dionisio le llamó principio de los mandamientos santísimos. Y la razón clara es, porque este sacramento es como la puerta por donde entramos en la compañía de la vida cristiana, y por él empezamos a obedecer a los divinos preceptos. Y esto se explicará con brevedad acerca del nombre. Por lo que mira a la definición del bautismo, aunque de los escritores sagrados se pueden traer muchas, parece más propia y más ajustada la que se deja entender por las palabras del Señor en San Juan, y del apóstol a los de Éfeso. Porque diciendo el Salvador, el que no renaciere del agua, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y el apóstol hablando de la Iglesia, limpiándola con el lavatorio del agua por la palabra, síguese, que ajustada y propiamente se define el bautismo diciendo que es sacramento de regeneración por el agua en la palabra. Porque por naturaleza nacemos de Adán hijos de ira, mas por el bautismo renacemos en Cristo hijos de misericordia, pues dio potestad a los hombres de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales son nacidos, no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero explíquese en fin la naturaleza del bautismo con las palabras que se quiera, se ha de enseñar al pueblo que este sacramento se hace por ablución, a lo cual por institución de nuestro Señor y Salvador se añaden necesariamente ciertas y solemnes palabras, como siempre lo enseñaron los padres, y se demuestra por aquel testimonio clarísimo de San Agustín: júntase la palabra al elemento, y se hace el sacramento.
Y esto debe advertirse con todo cuidado, porque no den los fieles en el error de pensar lo que vulgarmente se suele decir, que el sacramento es el agua que se guarda en la sagrada pila para hacer el bautismo, porque solo entonces se debe decir sacramento del bautismo, cuando efectivamente usamos del agua para lavar a alguno diciendo las palabras que Cristo instituyó, y porque ya dijimos al principio tratando de los sacramentos en común, que cada uno de ellos constaba de materia y forma, por esto declararán los pastores cuál sea una y otra en el bautismo. La materia pues o elemento de este sacramento es todo género de agua natural, sea de mar, de río, de laguna, de pozo, o de fuente, que sin añadidura se suele decir agua. Pues nuestro Salvador enseñó, el que no renaciere del agua, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y el apóstol dice, que fue limpiada la iglesia con el lavatorio del agua. Y en la epístola de San Juan leemos, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, y la sangre. Y se prueba esto también con otros testimonios de las sagradas letras. Mas aquel dicho de San Juan Bautista, que había de venir el Señor, quien bautizaría en Espíritu Santo y fuego, esto ciertamente en manera ninguna se ha de entender de la materia del bautismo, sino que debe referirse, o al efecto interior del Espíritu Santo, o de cierto al milagro que apareció el día de Pentecostés, cuando bajó del cielo el Espíritu Santo sobre los apóstoles en figura de fuego, acerca de lo cual dijo antes en otro lugar Cristo Señor nuestro. Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo después de estos no muchos días. Esto mismo también significó el Señor ya por figuras ya por oráculos de los profetas, como lo echamos de ver por las escrituras divinas. Porque el diluvio con que fue lavado el mundo, por ser mucha sobre la tierra la malicia de los hombres, y estar atentos al mal todos los intentos de su corazón, fue figura y semejanza de esta agua, como lo muestra el apóstol San Pedro en su primera epístola, y San Pablo escribiendo a los de Corinto declara, que el tránsito del mar Bermejo tuvo la misma significación, y omitimos por ahora ya el baño de Naamán Siro, ya la virtud maravillosa de la probática piscina, ya otras muchas cosas de esta calidad donde aparece clara la significación de este misterio. En orden a profecías nadie puede dudar que pertenecían a señalar y expresar las saludables aguas del bautismo, aquellas aguas, a las que tan liberalmente convida el profeta Isaías a todos los sedientos, o las que vio en espíritu el profeta Ezequiel, que salían del templo, y también aquella fuente que profetizó Zacarías a la casa de David y a los moradores de Jerusalén, prevenida para lavar pecadores y mujeres inmundas. Y lo muy conforme que fue a la naturaleza y virtud del bautismo instituir el agua por su materia propia, lo muestra San Jerónimo con muchas razones escribiendo a Océano. Mas por lo que mira a este asunto podrán los pastores enseñar primeramente, que como este sacramento es necesario a todos sin excepción alguna, para conseguir la vida eterna, por esto fue materia muy a propósito el agua que siempre está a mano, y todos la pueden prevenir fácilmente. Demás de esto el agua significa con mucha propiedad los efectos del bautismo, porque así como el agua lava las manchas, así declara grandemente la virtud y eficacia del bautismo por el cual se lavan las inmundicias de los pecados. Y a esto se junta, que así como el agua es muy provechosa para refrescar los cuerpos, así por el bautismo se templan en gran parte los ardores de los apetitos. Pero debe advertirse que aunque el agua pura sin otra alguna mezcla sea materia válida para hacer este sacramento, siempre que hubiere necesidad de administrarle. Sin embargo, en todo tiempo se observó en la Iglesia católica por tradición de los apóstoles, que cuando se hace el bautismo con ceremonias solemnes, se añada el sagrado crisma, por ser manifiesto que así se declara más el efecto del bautismo. Y también se debe enseñar al pueblo que aunque alguna vez puede ser incierto, si esta o aquella agua es verdadera y cuál la requiere el valor del sacramento, con todo eso siempre se ha de tener por cosa cierta, que nunca se puede por razón ninguna hacer el bautismo, sino con el licor de agua natural. Explicada ya con todo cuidado una de las dos partes de que se compone el bautismo, que es la materia, procurarán los pastores enseñar con la misma diligencia la forma, que es la otra parte de él y muy necesaria, y se harán cargo de que en la explicación de este sacramento se debe trabajar con el mayor cuidado y desvelo, no solamente porque la noticia de tan santo misterio puede por sí misma deleitar con vehemencia a los fieles, lo que es cosa común siempre que se entienden las cosas divinas, sino también porque es muy importante para casos que ocurren casi cada día, porque se ofrecen con frecuencia lances, como se dirá más claro en su lugar, en que es preciso administrarse este sacramento, ya por seglares, y ya muchísimas veces aún por mujerzuelas, y así todos los fieles de ambos sexos sin diferencia alguna deben tener sabidas y bien averiguadas las cosas que pertenecen a la sustancia de este sacramento.
Enseñarán pues los pastores con palabras expresas y claras y que fácilmente puedan percibirlas todos, que la forma cabal y perfecta del bautismo es esta: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así lo enseñó nuestro Señor y Salvador, cuando según San Mateo mandó a los apóstoles: id, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues por aquella palabra bautizándolas, entendió muy bien la Iglesia católica divinamente instruida, que en la forma de este sacramento se debía expresar la acción del ministro, lo cual se hace, cuando se dice, yo te bautizo, y porque además del ministro se debía declarar también así la persona que es bautizada, como la causa principal que hace el bautismo. Por esto se añade aquel pronombre te, y los nombres distintos de las personas divinas, de manera que la forma cumplida del bautismo se encierre en esas palabras poco referidas: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no solamente la persona del Hijo, de quien escribió San Juan, este es el que bautiza, sino todas las personas de la Santísima Trinidad juntamente concurren a obrar el sacramento del bautismo. Y decir en el nombre, y no en los nombres, declara expresamente ser una sola la naturaleza y divinidad de la Trinidad. Porque la voz nombre, en este lugar no apela sobre las personas, sino que significa la sustancia, virtud y potestad divina, que es una misma en todas tres personas. Pero sobre esta forma que, como se ha mostrado, es cabal y cumplida, se ha de observar, que algunas cosas son tan necesarias, que si se dejan, no se puede hacer el sacramento, pero otras no son tan precisas, y así aunque faltaran, podría subsistir el sacramento, como la palabra yo, cuya virtud se contiene en el verbo bautizo. Y aun en las iglesias de los griegos fue costumbre omitirla variando el modo de decir, porque juzgaron que no era menester hacer mención alguna del ministro, por donde comúnmente usan en su bautismo de esta forma: sea bautizado el siervo de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y perfectamente se administra por ellos el bautismo, como consta de la sentencia y definición del Concilio Florentino, pues por esas palabras se explica bastantemente lo que pertenece a la verdad del bautismo, que es la ablución, la cual entonces realmente se hace. Y si se hubiere de decir también que por algún tiempo bautizaron los apóstoles en solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto sin razón de dudar debemos tener por cierto que lo hicieron movidos del Espíritu Santo, para que en los principios de la Iglesia se hiciese más ilustre la predicación en el nombre de Jesucristo, y fuese más celebrada su divina e inmensa potestad. Fuera de que si escudriñamos bien el punto, entenderemos fácilmente que no falta a esa forma ninguna de las partes instituidas por nuestro Salvador mismo, porque el que dice Jesucristo, significa también al mismo tiempo la persona del Padre que le ungió, y la del Espíritu Santo, con el cual fue ungido. Aunque se puede dudar que bautizasen alguno los apóstoles con esa forma, si queremos seguir la autoridad de Ambrosio, y de Basilio, santísimos y gravísimos padres, los cuales interpretaron el bautismo en nombre de Jesucristo de modo que dijeron, que por esas palabras se significaba el bautismo, no el que fue dado por San Juan, sino el que fue instituido por Cristo Señor nuestro. Y así que no se apartaron los apóstoles de la forma común y usada que contiene distintos los nombres de las tres personas. Y de este modo de hablar parece, que también usó el apóstol, cuando dijo en la epístola a los Gálatas: todos los que estáis bautizados en Cristo, os vestisteis de Cristo, para dar a entender que estaban bautizados en la fe de Cristo, mas no con otra forma que la que el mismo Salvador y Señor nuestro había mandado se observase. Y baste instruir a los fieles en lo que se ha dicho hasta aquí sobre la materia y forma, que señaladamente pertenecen a la sustancia del bautismo, y porque también conviene cuando se hace este sacramento, guardar el modo de la ablución legítima. Por eso enseñarán también los pastores lo que toca a esta parte, explicando brevemente que según el estilo y costumbre recibida comúnmente en la Iglesia, de uno de estos tres modos puede administrarse el bautismo, porque los que deben ser bautizados, o son metidos en el agua, o se echa el agua sobre ellos, o son rociados con ella. De estos tres ritos cualquiera que se observe, se ha de creer que se hace verdadero bautismo, porque el agua se aplica en el bautismo para significar la limpieza que causa en el alma. Por eso llamó el apóstol lavatorio al bautismo, y el lavatorio igualmente se hace metiendo a uno en el agua, lo que por mucho tiempo se observó en la Iglesia desde sus primeros siglos, o echándole el agua, que es lo que ahora comúnmente se usa, o rociándole con ella, como se cree que lo hizo San Pedro, cuando en un día bautizó a 3000 hombres que había reducido a la verdad de la fe. Que sea una o tres las abluciones, no se debe tener por cosa de sustancia, porque de una carta que San Gregorio Magno escribió a San Leandro,
Consta bastantemente que de uno y otro modo se hizo antes verdaderamente el bautismo en la iglesia, y que también se puede hacer ahora. Sin embargo, guárdese por los fieles aquel rito que cada uno advirtiere, que se observa en su iglesia. Lo que especialmente conviene advertir es, que se ha de lavar, no cualquier parte del cuerpo, sino principalmente la cabeza, donde residen todos los sentidos internos y externos, y que el que bautiza ha de pronunciar las palabras, que contienen la forma del sacramento, no antes o después de la ablución, sino al mismo tiempo que echa el agua. Después de haber declarado estas cosas convendrá enseñar y recordar a los fieles, que el bautismo, como también los demás sacramentos, fue instituido por Cristo Señor nuestro. Esto enseñarán los pastores muchas veces, y explicarán que tocante al bautismo se han de notar dos tiempos diversos. Uno, cuando el Salvador le instituyó, y otro, cuando se estableció la ley de recibirle. Por lo que pertenece a lo primero, entonces se deja ver que fue instituido este sacramento por el Señor, cuando bautizado él mismo por San Juan, dio a las aguas virtud de santificar, porque afirman los santos Gregorio Nacianceno, y Augustino, que entonces fue dada al agua virtud de engendrar para la vida espiritual, y en otra parte dejó así escrito San Agustín, desde que Cristo se entró en el agua, desde entonces lava el agua todos los pecados, y en otra, es bautizado el Señor, no porque tuviese necesidad de limpiarse, sino por limpiar las aguas con el contacto de su purísima carne, para que tuviesen virtud de lavar, y de esto puede ser gran prueba, que entonces declaró que estaba su divinidad presente la Trinidad Santísima, en cuyo nombre se hace el bautismo, porque se oyó la voz del Padre, estaba allí la persona del Hijo, y bajó el Espíritu Santo en figura de paloma, y además de esto se abrieron los cielos, a donde ya podemos subir por el bautismo. Y si deseare alguno saber por qué razón dio el Señor a las aguas tan grande y tan divina virtud, esto a la verdad sobrepuja la inteligencia humana, y lo que tal cual podemos percibir es, que bautizado el Señor, quedó consagrada el agua para el saludable uso del bautismo con el contacto de su santísimo y purísimo cuerpo, pero de manera que aunque fue instituido este sacramento antes de la pasión, con todo eso se ha de creer que trajo su virtud y su eficacia de la pasión misma, que era como el fin de todas las acciones de Cristo. Pero por lo que mira a lo segundo, esto es, de en qué tiempo fue impuesta la ley de recibir el bautismo, no queda razón de dudar, porque convienen los escritores sagrados en que resucitado ya el Señor, cuando mandó a los apóstoles, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desde ese tiempo empezaron a ser obligados a la ley del bautismo todos los hombres, que habían de conseguir la vida eterna. Así se infiere de la autoridad del príncipe de los apóstoles, que dice, nos reengendró para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y también se deja conocer lo mismo por aquel lugar de San Pablo donde dice, hablando de la Iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola con el lavatorio del agua por la palabra. Porque uno y otro parece redujeron la obligación del bautismo al tiempo seguido a la muerte del Señor, de manera que no debe dudarse, que también aquellas palabras del Salvador, el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, han de enderezarse al tiempo posterior a la pasión. Por todas estas cosas si exactamente las trataran los pastores, no se puede dudar que reconocerían los fieles en este sacramento una dignidad altísima, y que le adorarían con suma veneración, mayormente si considerasen, que aquellos encumbrados y excelentísimos dones, que al ser bautizado Cristo Señor nuestro, fueron declarados con tantas muestras de milagros, se dan y se comunican a cada uno, cuando es bautizado, por íntima virtud del Espíritu Santo. Porque así como si se nos abriesen los ojos al modo que acaeció al siervo de Eliseo, de manera que pudiéramos ver las cosas celestiales, ninguno ha de ser tenido por tan insensato, que no le pusieran en grande admiración los divinos misterios del bautismo, porque no juzgaremos que sucederá lo mismo, si explican los pastores de tal modo las riquezas de este sacramento, que los fieles las puedan contemplar, sino con los ojos del cuerpo, con la vista del alma esclarecida con el resplandor de la fe. Ya parece no solamente útil sino también necesario enseñar, porque ministro se hace este sacramento, así para que aquellos a quienes en especial está cometido este cargo, hagan por cumplirle santa y religiosamente, como porque ninguno traspasando sus límites se meta o atropelle intempestiva y soberbiamente la posesión ajena, porque en todo se debe guardar orden, como el apóstol dice, se ha de enseñar pues a los fieles que hay 3 órdenes de ministros. En el primero se han de colocar los obispos y sacerdotes, a los cuales es dado ejercer este oficio por derecho propio, no por potestad alguna extraordinaria.
porque a ellos en los apóstoles mandó el Señor, id, y bautizad, aunque por no verse precisados los obispos a abandonar el cuidado más importante de enseñar al pueblo, solían dejar para los sacerdotes el ministerio del bautismo. Y el que tengan los sacerdotes facultad ordinaria para ejercer este oficio, de manera que aún en presencia del obispo puedan administrar el bautismo, consta de la doctrina de los padres y uso de la Iglesia, porque una vez que están ordenados para consagrar la Eucaristía, que es sacramento de unidad y de paz, era muy debido que les fuese dada potestad de administrar todas aquellas cosas, por las cuales necesariamente pudiese cualquiera hacerse participante de esta paz y unidad. Y así si alguna vez dijeron los padres que no era permitido a los sacerdotes el derecho de bautizar sin licencia del obispo, esto parece que se debe entender de aquel bautismo, que con ceremonias solemnes solía administrarse en ciertos días del año. El segundo lugar entre los ministros lo tienen los diáconos, a los cuales no es lícito administrar este sacramento sin permiso del obispo o del sacerdote, como lo testifican muchísimos decretos de los santos padres. El último orden es el de aquellos que pueden bautizar en caso de necesidad sin ceremonias solemnes. En esta clase entran todos hasta los del pueblo, así hombres como mujeres, de cualquier secta que sean, y así obligando la necesidad, pueden administrarle judíos, infieles, y herejes, con tal que tengan intención de hacer lo que hace la Iglesia Católica en la administración de este sacramento. Esta verdad, además de estar confirmada por muchos decretos de los antiguos padres y concilios, fulminó excomunión el Sagrado Concilio de Trento contra los que se atrevan a decir que no es verdadero el bautismo que es dado por herejes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con intención de hacer lo que hace la Iglesia, donde ciertamente es muy de admirar la suma bondad y sabiduría de nuestro Señor, porque debiendo todos necesariamente recibir este sacramento, así como instituyó por su materia el agua, que no hay cosa más común, así también dispuso que nadie fuese excluido de su administración, aunque como se ha dicho, no se permite a todos celebrarle con ceremonias solemnes, mas esto no es porque los ritos o ceremonias sean más venerables que el sacramento, sino porque son menos necesarias. Mas no piensen los fieles que está este oficio tan indiscretamente permitido a todos, que no sea muy decente asentar algún orden de ministros, porque ni la mujer, si hay hombre, ni el seglar delante del clérigo, ni el clérigo en presencia del sacerdote se deben arrogar la administración, aunque las parteras que están acostumbradas a bautizar, no han de ser reprehendidas, si alguna vez le dan en presencia de hombre que está menos instruido en hacer este sacramento, sin embargo de que parezca oficio más propio del hombre que de la mujer. Demás de estos ministros que hacen el bautismo, como se ha declarado hasta aquí, hay otra especie de ministros que por costumbre antiquísima de la Iglesia se suelen añadir para celebrar la saludable y sagrada ablución. Estos ahora se llaman padrinos, pero antiguamente por voz común de los sagrados escritores eran llamados recibidores, prometedores, o fiadores, de cuyo cargo tratarán con cuidado los pastores, pues pertenece a casi todos los seglares, para que todos entiendan las cosas que señaladamente son necesarias, para cumplirle con rectitud. Y primeramente conviene explicar qué causa hubo, para añadir padrinos y fiadores a más de los ministros del sacramento. Pero todos concederán que esto se dispuso justísimamente, si hicieren alto sobre que el bautismo es una regeneración espiritual por la cual nacemos hijos de Dios. De ella habla de este modo San Pedro, como niños recién nacidos, racionales, y sin malicia apeteced la leche. Así pues como luego que nace uno, necesita de ama, leche y de ello, con cuyo favor e industria sea educado e instruido en doctrina y buenas artes, así también es necesario que los que empiezan desde la fuente del bautismo a vivir espiritualmente, sean encomendados a la fidelidad y prudencia de alguno, de quien puedan aprender los preceptos de la religión cristiana, y ser bien enseñados en todos los ejercicios de virtud, y que de esa manera vayan poco a poco creciendo en Cristo, hasta que al fin con la ayuda de Dios salgan varones perfectos. Mayormente cuando los pastores a quienes está encargado el cuidado público de las parroquias, están tan ocupados que no les queda tiempo, para emplearse en el cuidado particular de imponer a los niños en los rudimentos de la fe. De esta costumbre antiquísima tenemos un testimonio muy ilustre de San Dionisio, que dice, acordaron nuestros divinos caudillos, que así llama a los apóstoles, y tuvieron por conveniente recibir los niños según este santo modo, que los padres naturales del niño le entregasen a un hombre docto en las cosas divinas, como a director padre espiritual y fiador de su salud eterna, bajo cuya disciplina pasase el niño el resto de su vida, y este mismo sentimiento se confirma con la autoridad de San Higinio. Por esta razón con grande acuerdo determinó la Santa Iglesia,
que contrajese parentesco espiritual, no solo el que bautiza con el bautizado, sino también el padrino así con el niño que saca de pila, como con sus padres legítimos, de manera que no puedan contraer matrimonio legítimo entre sí, y que los contraídos se diriman. Fuera de esto conviene enseñar a los fieles cuáles sean los cargos del padrino, porque a la verdad con tal descuido se mira hoy este oficio en la iglesia, que parece no ha quedado sino el nombre de él, mas la santidad que encierra en sí ni siquiera parece que les pasa por la imaginación. Tengan pues entendido todos los fiadores, que son obligados muy en particular por esta ley a tener perpetuo cuidado de sus hijos espirituales y a procurar con diligencia que en las cosas que pertenecen a la institución de la vida cristiana, se muestren tales por toda la vida, cuales prometieron que lo serían en aquella solemne ceremonia. Oigamos lo que acerca de esto escribe San Dionisio explicando las palabras del padrino: yo prometo que he de inducir a este niño con mis continuas exhortaciones, cuando llegue a poder entender las cosas sagradas, a que profese y cumpla las cosas divinas que promete, y a que enteramente renuncie las contrarias. Y San Agustín dice así: a vosotros así hombres como mujeres, que sacasteis niños de pila, amonesto ante todo, que conozcáis que salisteis fiadores delante de Dios por todos aquellos que recibisteis de la sagrada fuente. Y ciertamente es muy puesto en razón, que el que tiene a su cargo algún empleo, no se canse jamás, de hacer cuanto pudiere por desempeñarle, y que el que se obligó a ser ello y guarda de otro, en manera ninguna permita que esté desamparado. El que ya recibió bajo su fidelidad y tutela mientras le viere necesitado de su favor y socorro. ¿Qué cosas sean las que los padres espirituales han de enseñar a sus hijos? En breves palabras lo dijo San Agustín tratando de su oficio: deben, dice, amonestarles que guarden castidad, amen la justicia, conserven la caridad, y ante todas las cosas enseñarles el credo, el Padre Nuestro, los mandamientos también, y los fundamentos principales de la religión cristiana. Siendo esto así fácilmente se entiende, a qué suerte de hombres no se haya de fiar la administración de esta santa tutela. Estos son, o los que no quieran cumplirla con fidelidad, o no puedan hacerlo con el cuidado y diligencia debida. Por tanto fuera de los padres naturales, a quienes no es lícito tomar este cargo, porque mejor se vea por aquí, cuánto dista esta educación espiritual de la carnal, ante todo están enteramente excluidos de este oficio los herejes, judíos, e infieles, como gente que ni piensa ni cuida de otra cosa, que de obscurecer con mentiras la verdad de la fe, y de trastornar toda la religión cristiana. Asimismo se estableció por el Santo Concilio de Trento, que no sean muchos los que saquen de pila al bautizado, sino uno solo, sea hombre o mujer, o a lo más uno y una. Así porque la muchedumbre de maestros podría perturbar el orden de la institución y enseñanza, como porque conviene precaver que no se aumenten las afinidades, pues impedirían que se extendiese con más amplitud la sociedad entre los hombres por el lazo de legítimo matrimonio. Mas aunque sea muy útil a los fieles la noticia de las cosas que quedan explicadas hasta aquí, todavía parece que nada hay más preciso que enseñarles, que la ley del bautismo está impuesta por Dios a todos los hombres, de manera que si no renacieren para Dios por la gracia del bautismo, los engendran sus padres, sean fieles, o infieles, para la desventura y muerte eterna. Y así los pastores explicarán muchas veces lo que se lee en el Evangelio: el que no renaciere del agua, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y esta ley debe entenderse no solo de los adultos sino también de los niños infantes, pues así lo ha recibido la Iglesia por tradición apostólica, como lo confirma el común sentir y autoridad de los padres. Demás de esto se ha de creer, que no quiso Cristo Señor nuestro negar el sacramento del bautismo, ni su gracia a los niños, de quienes decía: dejad los niños, y no los impidáis venir a mí, que de los tales es el reino de los cielos. Y los abrazaba, y ponía sobre ellos sus manos, y les daba su bendición. Demás de esto cuando leemos, que bautizó San Pablo a toda una familia, bastantemente se deja ver, que también fueron bautizados los niños que en ella había. Fuera de esto, la circuncisión que fue figura del bautismo, da grande autoridad a esta costumbre, porque nadie ignora que era costumbre circuncidar los niños al día octavo. Y claro es que si entonces aprovechaba a los niños la circuncisión hecha de mano, despojando de la carne, más bien aprovechará ahora el bautismo, que es circuncisión espiritual de Cristo. Últimamente, sí, como enseña el apóstol, por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia, y de la donación, y de la justicia reinarán en la vida por un Jesucristo. Habiendo pues contraído los niños por el pecado de Adán la culpa original, mucho mejor pueden conseguir por Cristo la gracia, y la justicia, para reinar en la vida, y esto sin el bautismo en manera ninguna puede ser.
Y enseñarán los párrocos, que los niños absolutamente deben ser bautizados, y luego poco a poco ir imponiendo aquella tierna edad en los preceptos de la religión cristiana para la piedad verdadera, porque como esclarecidamente dijo el sabio, el camino que siguiere el joven en su mocedad, no le dejará, aun cuando llegue a la vejez. Y no se puede dudar, que reciban los niños, cuando son bautizados, los sacramentos de la fe, no porque ellos crean con ascenso de su entendimiento, sino porque son fortalecidos con la fe de sus padres, si son fieles, y cuando no, con la fe de toda la congregación de los fieles, hablando con palabras de San Agustín, pues con toda verdad decimos que son ofrecidos por todos aquellos, que quieren ofrecerlos, y por cuya caridad son aunados a la comunión del Espíritu Santo. Se ha de exhortar pues encarecidamente a los fieles que cuiden de llevar sus hijos a la iglesia, para que sean bautizados solemnemente luego al punto que puedan sin peligro. Porque como los niños, si no son bautizados, no tienen otro medio para conseguir la salvación, es fácil conocer con cuán grave culpa se cargan aquellos que los dejan carecer de la gracia del sacramento por más tiempo del que pide la necesidad, mayormente cuando por lo tierno de la edad están expuestos a innumerables riesgos de la vida, con los adultos y que ya tienen perfecto uso de razón que son los que nacen de padres infieles, se ha de observar otra conducta diversa, como lo declara la costumbre de la primitiva Iglesia, porque se les ha de proponer la fe cristiana, y han de ser exhortados, atraídos, y convidados, a que la reciban con todo afecto. Y si se convirtieren a Dios, entonces conviene amonestarlos que no dilaten el sacramento del bautismo fuera del tiempo señalado por la Iglesia, porque estando escrito, no tardes en convertirte al Señor, y no lo dilates de día en día, se les ha de enseñar que la conversión perfecta consiste en el nacimiento nuevo por medio del bautismo. También, que cuanto más tarde vinieren al bautismo, tanto más se privan del uso y de la gracia de los demás sacramentos, con los cuales se observa la religión cristiana, pues sin el bautismo está cerrada la puerta para todos. Además, que se privan también del grandísimo fruto, que percibimos del bautismo, porque no solo lava y quita del todo el agua del bautismo las manchas, e inmundicias de todas las maldades, sino que nos adorna con la divina gracia, con cuya virtud y auxilio podemos en lo porvenir evitar los pecados y conservar la justicia, e inocencia, en lo cual consiste la suma de la vida cristiana, como todos saben. Pero aunque esto sea así, nunca estiló la Iglesia dar inmediatamente el sacramento del bautismo a esta clase de hombres, antes bien ordenó que se dilatase por algún tiempo, porque esta dilación no trae consigo el riesgo, que antes dijimos, amenazaba en los niños, pues los que ya tienen uso de razón, con el propósito y deseo de recibir el bautismo, y con el verdadero dolor de la mala vida pasada tienen bastante, para conseguir la gracia y la justicia, si algún caso repentino les impidiera recibir el bautismo. Y por el contrario parece que esta dilación acarrea algunas utilidades, porque primeramente como la Iglesia debe proveer con diligencia, que no llegue ninguno al sacramento con ánimo fingido y solapado, así se explora y se conoce mejor la voluntad de los que piden el bautismo, y por esta razón decretaron los concilios antiguos, que los que vienen del judaísmo a la fe católica, se detuvieran entre los catecúmenos por algunos meses, antes de administrarles el bautismo. Demás de esto se les instruye mejor en la doctrina de la fe que deben profesar, y en las reglas y costumbres de la vida cristiana. Y en fin se tributa al sacramento mayor culto de religión, cuando reciben el bautismo con las solemnes ceremonias solo en los días señalados de Pascua y Pentecostés. Sin embargo a veces no se ha de diferir el bautismo, habiendo causa necesaria y justa, como si amenaza peligro de muerte, mayormente cuando los que han de ser bautizados, están ya bien instruidos en los misterios de la fe. Así consta que lo hicieron San Felipe, y el príncipe de los apóstoles, bautizando luego el uno al eunuco de la reina Candas, y el otro a Cornelio sin dilación alguna, sino luego al punto que protestaron que abrazaban la fe. Debe también enseñarse y explicarse al pueblo, con qué disposición han de venir los que han de ser bautizados. En primer lugar es necesario que quieran y deseen recibir el bautismo, porque como en él muere el hombre al pecado, y entabla nuevo orden y concierto de vida, es justo, que no se dé el bautismo a ninguno forzado o renitente, sino a solo los que le reciben de su espontánea y libre voluntad. Y así echamos de ver que siempre se observó por santa tradición, que a ninguno se administra el bautismo, sin preguntarle primero, si quiere ser bautizado. Y no debe pensarse que falte en los niños infantes esta voluntad, pues es manifiesta la voluntad de la Iglesia que sale fiadora por ellos. Acerca de los locos y furiosos se ha de decir, que si tuvieron antes uso de razón, y después cayeron en la demencia, no han de ser bautizados, si no es que amenace peligro de vida,
pues en tal tiempo no tienen voluntad de recibir el bautismo. Pero si están en peligro de vida, serán bautizados, si antes que empezaran a ponerse furiosos, dieron muestras de querer recibir el bautismo. De otra manera no se les ha de dar, y el mismo juicio se debe hacer de los que duermen. Pero si nunca fueron dueños de sí mismos, de suerte que jamás tuvieron uso de razón, en tal caso serán bautizados en la fe de la Iglesia de la misma manera que los niños, según lo declara la autoridad y costumbre de la Iglesia. Además del deseo de recibir el bautismo, es muy necesaria la fe, para conseguir la gracia del sacramento por la misma razón que queda dicha de la voluntad. Así lo enseña nuestro Salvador y Señor, diciendo, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo. También es necesario, que le pese de los pecados cometidos, y de la mala vida pasada, y que tenga propósito firme de no volver a pecar en adelante. De otro modo el que pidiera el bautismo, sin querer enmendarse de la costumbre de pecar, debía ser del todo rechazado, porque cosa ninguna es tan contraria a la gracia y virtud del bautismo, como el ánimo y disposición de aquellos que nunca determinan poner fin al pecado. Debiendo pues desearse el bautismo, por vestirnos de Cristo, e incorporarnos con Él, claramente consta que con mucha razón debe ser excluido de la sagrada pila, el que tiene intención de proseguir en sus vicios y pecados, mayormente cuando cosa ninguna de las que pertenecen a Cristo, y a la Iglesia se ha de recibir en vano. Y si atendemos a la gracia de la justicia, y de la salud, entendemos bastantemente, que será vano el bautismo en aquel que piensa vivir según la carne, no según el Espíritu, aunque por lo que mira al sacramento, sin duda le recibe enteramente. Si al ser bautizado en la debida forma, tiene intención de recibir, lo que se le administra por la Santa Iglesia. Por eso el príncipe de los apóstoles, cuando aquella gran muchedumbre de hombres compungidos de corazón, como dice la Escritura, preguntaron a él y a los demás apóstoles, ¿que qué habrían de hacer? Respondió, haced penitencia, y sea bautizado cada uno de vosotros. Y en otra parte dijo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos muestra con claridad, que el que es bautizado, ha de morir del todo para los pecados, por lo cual amonesta, no hagamos de nuestros miembros armas de la maldad para el pecado, sino que nos presentemos a Dios como resucitados de los muertos. Si meditan los fieles con frecuencia estas cosas, primeramente se verán precisados a admirarse en gran manera de la suma bondad de Dios, quien movido de sola su misericordia hizo un tan singular y divino beneficio a los que nada tal merecían. Si luego consideran, cuán limpia de todo pecado debe ser la vida de aquellos, que se ven enriquecidos con un don tan precioso, al punto entenderán, que lo primero que se requiere en un cristiano es, que procure vivir cada día tan santa y religiosamente, como si en él acabara de recibir el sacramento y la gracia del bautismo. Aunque para inflamar las almas en el amor de la verdadera piedad, nada será tan provechoso, como explicar los pastores con especial cuidado cuáles son los efectos del bautismo, por cuanto muchas veces se ha de tratar de estos efectos, a fin de que los fieles perciban mejor el grado altísimo de dignidad en que están colocados, y que jamás permitan ser derribados de él por las asechanzas o ímpetus del enemigo. Primeramente se ha de enseñar que por la virtud maravillosa de este sacramento se remite y se perdona todo pecado, ya sea original y contraído de los primeros padres, o ya cometido por nosotros mismos, aunque sea tan enorme que parezca que ni cabe pensarse cosa más horrible. Mucho antes había profetizado esto Ezequiel, por quien habla así el Señor, derramaré sobre vosotros un agua limpia, con la cual os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Y el apóstol escribiendo a los de Corinto, después de una larga lista de pecados añadió, y en verdad que fuisteis esto, mas ya estáis lavados, ya estáis santificados. Y esta fue la doctrina dada perpetuamente por la Santa Iglesia, como es manifiesto, porque San Agustín en el libro que escribió acerca del bautismo de los niños, dice así, por la generación de la carne solo se contrae el pecado original, mas por la regeneración del espíritu se hace la remisión, no solo del pecado original, sino también de los personales. Y San Jerónimo escribe a Océano, todos los pecados se perdonan en el bautismo, y para que a ninguno en adelante sea permitido dudar sobre este punto, declaró lo mismo el Santo Concilio de Trento después de la definición de otros concilios, pronunciando anatema contra los que se atrevan a sentir lo contrario, o no duden afirmar, que aunque por el bautismo se perdonen los pecados, sin embargo no se quitan del todo, o se arrancan de raíz, sino que en cierto modo se raen, de manera que queden todavía agarradas al alma las raíces de los pecados. Porque explicándonos con las palabras del mismo Santo Concilio, en los renacidos, dice, nada aborrece Dios,
porque nada hay de condenación para aquellos que verdaderamente están sepultados junto con Cristo por el bautismo para la muerte, los cuales viven, no según la carne, sino que desnudándose del viejo Adán y vistiéndose del nuevo, que es criado según Dios, fueron hechos inocentes, inmaculados, limpios, libres de culpa y amados de Dios. Pero es preciso confesar, como en ese lugar se decretó por autoridad del mismo concilio, que queda en los bautizados la concupiscencia o fomite del pecado, mas esta no es verdaderamente pecado, porque como dice San Agustín, en los niños bautizados se quita el reato de la concupiscencia, mas ella queda para nuestro ejercicio, y en otra parte afirma, el reato de la concupiscencia se quita en el bautismo, mas queda la flaqueza. Porque la concupiscencia que nace del pecado no es otra cosa, que una apetencia del ánima, que por su naturaleza repugna a la razón. Mas este movimiento si no trae consigo consentimiento o descuido de la voluntad, está muy lejos de ser verdaderamente pecado. Y cuando dice el apóstol, no sabía yo lo que era concupiscencia, si no dijera la ley, no codiciarás, no quiso se entendiese por estas palabras la fuerza de apetecer, o la concupiscencia en sí misma, sino el vicio o desorden de la voluntad. La misma doctrina enseña San Gregorio, escribiendo así, si hay quien diga que los pecados se perdonan en el bautismo solo en la superficie, ¿qué cosa más infiel que tal proposición? Cuando por el sacramento de la fe queda el alma radicalmente absuelta de sus culpas y unida a solo Dios. Y para demostrar esta verdad, se vale del testimonio de nuestro Salvador, que dice por San Juan, el que está lavado, no tiene necesidad de que le laven más que los pies, pues todo él está limpio. Y si alguno quisiere ver una figura y una imagen expresa de esta obra, póngase a considerar la historia de Naamán Siro el leproso, el cual habiéndose lavado 7 veces con el agua del Jordán, como dice la Escritura, quedó tan limpio de la lepra, que parecía su carne como carne de un niño. Y así es efecto propio del bautismo el perdón de todos los pecados, ya sea el original, ya los cometidos por nuestra culpa. Por esta causa le instituyó nuestro Salvador y Señor, como dejados otros testimonios lo explicó con palabras clarísimas el príncipe de los apóstoles, cuando dijo, haced penitencia, y sea bautizado cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Pero no solo nos perdona Dios por su benignidad en el bautismo todos los pecados, sino también todas las penas debidas por ellos. Porque aunque es común en todos los sacramentos, el que por ellos se nos comunique la virtud de la pasión de Cristo Señor nuestro, con todo eso de solo el bautismo dijo el apóstol, que morimos y somos por él sepultados juntamente con Cristo. Por donde siempre entendió la Santa Iglesia, que no se puede practicar sin injuria gravísima del sacramento, imponer al que ha de ser bautizado, aquellas penitencias, que los santos padres llamaron comúnmente obras satisfactorias, y no se opone a lo que aquí decimos, la costumbre de la Iglesia antigua, que mandaba a los judíos, cuando eran bautizados, que ayunasen 40 días continuos, porque aquella pena no se imponía como satisfacción, solo se enderezaba a amonestarles, que se empleasen sin intermisión por algún tiempo en ayunos y oraciones, venerando la dignidad del sacramento. Mas aunque debe tenerse por cierto que se perdonan por el bautismo todas las penas debidas por los pecados, sin embargo ninguno queda libre por él de aquel linaje de penas que deben pagarse por algún delito grave según las leyes civiles. De manera que el que es río de muerte quede por el bautismo exento de la pena establecida por las leyes, aunque sería muy digna de alabanza la religión y piedad de aquellos príncipes, que remitiesen y condonasen también este castigo a los delincuentes, para que brillase más la gloria de Dios en sus sacramentos. Hace sobre todo esto el bautismo, que quedemos libres de todas las penas seguidas al pecado original después de la carrera de esta vida, porque por el mérito de la muerte del Señor nos vino el que pudiésemos conseguir estas gracias, y en el bautismo, como se dijo ya, morimos juntamente con Él, pues como dice el apóstol, si somos juntamente plantados a la semejanza de su muerte, lo seremos también a la de su resurrección. Y si preguntare alguno que por qué al instante después del bautismo no quedamos también libres de las penalidades de esta vida mortal, y no somos restituidos en virtud de la ablución sagrada a aquel perfecto grado de vida, en que fue colocado antes de la culpa Adán primer padre del linaje humano. A esto se responde, que señaladamente se dispuso así por 2 causas. La primera es, que como por el bautismo nos juntamos con Cristo, y somos hechos miembros de su cuerpo, no debemos ser de mejor condición, ni concedérsenos mayor dignidad,
que aquella que se dio a nuestra cabeza. Luego así como Cristo Señor nuestro, aunque desde el instante de su concepción tuvo plenitud de gracia y de verdad, con todo eso no dejó la flaqueza humana que tomó, hasta haber padecido los tormentos de la pasión y muerte, y luego haber resucitado para la gloria de la vida inmortal. Que hay que maravillar de que los fieles, aunque hayan conseguido por el bautismo la gracia de la justicia celestial, estén todavía vestidos de este cuerpo frágil y caduco, para que después de haber padecido muchos trabajos por Cristo, y pasada la muerte, sean de nuevo restituidos a la vida, y al fin sean dignos de reinar con Cristo por toda la eternidad. La segunda causa de quedar en nosotros después del bautismo la flaqueza del cuerpo, enfermedades, dolores, y movimientos de la concupiscencia es, para que tuviésemos, como un campo y materia, donde cultivar y ejercitar la virtud, y así cogiésemos de ahí frutos más abundantes y premios más subidos de gloria. Porque cuando llevamos con paciencia las incomodidades de esta vida, y sujetamos con el favor divino al imperio de la razón las desordenadas aficiones de nuestra alma, debemos tener esperanza cierta, de que si a imitación del apóstol pelearemos legítimamente, consumaremos la carrera, y guardaremos la fe, nos dará también el Señor, como justo juez en aquel día la corona de justicia que tiene reservada. De este modo parece que se hubo el Señor con los hijos de Israel, porque aunque los libró de la servidumbre de los egipcios, sumergiendo a Faraón y a su ejército en el mar, con todo eso no los introdujo luego en la tierra feliz de promisión, sino que antes los ejercitó en muchos y varios encuentros, y cuando últimamente los puso en posesión de la tierra prometida, cierto es que derrocó de sus propios lugares a sus habitadores, pero también dejó residuos de algunas naciones, con las que no pudieron acabar, para que nunca faltase al pueblo de Dios ocasión de ejercitar el valor y fuerzas militares. A esto se llega que si además de los dones celestiales con que se adorna el alma, se nos dieran también por el bautismo los bienes del cuerpo, con razón se podría dudar de muchos que vinieran al bautismo, si era más por las conveniencias de la vida presente, que por la gloria que esperamos en la venidera. Siendo así que la mira del cristiano siempre se debe poner, no en estos bienes engañosos e inciertos que se ven, sino en los verdaderos y eternos que no se ven. Pero aunque la condición de esta vida esté llena de miserias, todavía no deja de tener sus consolaciones y regalos. Porque para nosotros que ya por el bautismo estamos unidos con Cristo como sarmientos con la vid, ¿qué cosa puede haber más dulce y regalada, que tomando la cruz sobre nuestros hombros seguir a nuestro caudillo, y sin fatigarnos con ningunos trabajos ni detenernos en ningún peligro, caminar con el mayor esfuerzo al premio del soberano llamamiento de Dios para recibir de su majestad unos la aureola de la virginidad, otros la orla de la doctrina, y predicación, otros la palma del martirio, y otros timbres de virtudes? Pues en verdad que estas esclarecidas insignias de alabanza a nadie se darían, si primero no nos ejercitásemos a nosotros mismos en la palestra de esta vida penosa, y saliésemos victoriosos de la lucha. Pero volviendo a tratar de los efectos del bautismo, se ha de exponer que por virtud de este sacramento no solamente nos libramos de males que a boca llena se deben decir sumos, sino también que somos enriquecidos con bienes y dones excelentísimos, porque nuestra alma es henchida de la gracia divina, con la cual hechos justos e hijos de Dios, somos también instituidos herederos de la gloria eterna, porque escrito está, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo. Y el apóstol afirma, que la Iglesia fue purificada con el lavatorio del agua por la palabra de la vida. Es la gracia, según el Concilio Tridentino manda a todos creer so pena de excomunión, no solo por la cual se hace el perdón de los pecados sino, una divina cualidad infundida en el alma, y un como resplandor y luz que limpia todas las manchas de nuestras almas, y las para hermosísimas y muy brillantes. Así se infiere con claridad de las Sagradas Escrituras, cuando dicen, que la gracia se derrama, y la llaman prenda del Espíritu Santo. A esto se añade la comitiva nobilísima de todas las virtudes, que infunde Dios en el alma con la gracia. Por esto cuando el apóstol dice a Tito, nos hizo salvos por el lavatorio de la regeneración, y renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros en abundancia por Jesucristo Salvador nuestro. Explicando San Agustín esas palabras, derramó en abundancia, dice, es a saber para perdonarnos los pecados, y colmarnos de virtudes. Por el bautismo también somos incorporados y unidos con Cristo,
como miembros con su cabeza. Así pues, como emana de la cabeza el vigor con que se mueve cada una de las partes del cuerpo a ejercitar debidamente sus propios oficios, así también de la plenitud de Cristo Señor nuestro se difunde sobre todos los que son justificados virtud y gracia divina, la cual los hace hábiles para todos los oficios de la piedad cristiana. Y a ninguno debe parecer extraño que estando guarnecidos y adornados con tanta riqueza de virtudes, sintamos todavía grande dificultad y trabajo en empezar, o lo menos en acabar las obras virtuosas y buenas. Porque esto no depende, de que no se nos hayan concedido por beneficio de Dios las virtudes de las cuales nacen esas mismas obras, sino de que queda después del bautismo la fortísima guerra de los apetitos de la carne contra el espíritu. Mas en estas refriegas no debe desmayar ni acobardarse el cristiano, sino fiar en la bondad de Dios con esperanza muy firme de que con el ejercicio cotidiano de vivir rectamente, se nos hagan fáciles y gustosas todas las cosas, que son honestas, todas las que son justas, y todas las que son santas. Consideremos pues de buena gana estas cosas, y practiquémoslas con prontitud y alegría, para que sea con nosotros el Dios de la paz. Sobre todo esto somos por el bautismo marcados con el carácter, que nunca puede borrarse del alma, acerca de lo cual nada tenemos que añadir aquí, pues ya se dijo lo bastante tratando de los sacramentos en común, y de allí se puede traer a este lugar cuanto perteneciere a este propósito, mas porque en virtud de la cualidad y naturaleza del carácter está definido por la Iglesia, que en caso ninguno puede reiterarse el sacramento del bautismo. Cuidarán los pastores de instruir a los fieles con frecuencia y desvelo sobre este punto, para que no caigan en algunos errores. Así lo declaró el apóstol, diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, exhortando también a los romanos sobre que anduviesen con cautela, como ya muertos en Cristo por el bautismo, para no perder la vida que habían recibido de su majestad, y diciendo, que habiendo muerto Cristo por el pecado, murió una vez. Da a entender claramente que así como Cristo no puede volver a morir, así no podemos nosotros morir de nuevo por el bautismo. Por esto la Santa Iglesia confiesa abiertamente que cree un bautismo, y esto es muy conforme a su naturaleza y a la razón, como se deja ver de que el bautismo es cierta regeneración espiritual, y por tanto así como solo una vez somos engendrados y dados a luz por virtud natural, y como dice San Agustín, no puede tornarse uno al vientre de su madre, así también es única la generación espiritual, y nunca jamás puede repetirse el bautismo. Y no se ha de pensar que la Iglesia repite el bautismo, cuando echa el agua a uno de quien es incierto, si está bautizado, diciendo las palabras de esta forma, si estás bautizado, no te bautizo otra vez, pero si no lo estás, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque con esa condición debe decirse, no que se reitera con sacrilegio el bautismo, sino que se administra con veneración. Pero aún en este punto deben los pastores tomar providencia solícita acerca de algunas cosas, en las cuales se peca casi cada día con injuria gravísima del sacramento, porque hay algunos que piensan, que no se puede cometer maldad ninguna, aunque bauticen sin reparo a cualquiera, si se añade la condición, y así cuando les llevan algún niño, al punto le bautizan, sin hacer pregunta ni información alguna, sobre si ya le echaron agua o no. Antes bien aunque sepan de cierto, que ya se le administró el sacramento en casa, con todo eso no dudan echarle agua otra vez en la iglesia bajo esa condición, cuando hacen las ceremonias solemnes. Esto ciertamente no lo pueden hacer sin sacrilegio, e incurren en la mancha que los teólogos llaman irregularidad, porque según la autoridad de Alejandro Papa solo es permitida esa forma de bautismo en aquellos, de quienes se duda después de una diligente averiguación, si están bien bautizados. De otra manera nunca es lícito dar segunda vez el bautismo, aunque sea con esa condición. Pero entre tantos bienes como conseguimos por el bautismo, el que viene a ser el último, y a quien se ordenan todos los demás es, que nos abre la puerta del cielo que estaba cerrada por el primer pecado, y estas cosas que se obran en nosotros por virtud del bautismo, pueden entenderse con claridad por las que acontecieron en el bautismo de nuestro Salvador, según lo confirma la autoridad evangélica, porque se abrieron los cielos, y apareció el Espíritu Santo, bajando en figura de paloma sobre Cristo Señor nuestro, por donde se da a entender, que a los que son bautizados se dan los dones de este divino Espíritu, y se franquea la puerta de los cielos, no para que luego que son bautizados entren en aquella gloria, sino en otro tiempo más oportuno, que es cuando ya libres de todas las miserias, que no las puede haber en aquella vida bienaventurada, por la condición mortal conseguirán la inmortalidad. Estos a la verdad son los frutos del bautismo, los cuales atendida la virtud del sacramento pertenecen sin duda con igualdad a todos. Pero si se mira a la disposición con que cada uno le llega a recibir,
es preciso confesar que reciben unos más, o menos de gracia celestial y de sus frutos que otros. Resta ahora el que se explique clara y brevemente, lo que debe enseñarse sobre las oraciones, ritos, y ceremonias de este sacramento, porque lo que previno el apóstol acerca del don de lenguas, diciendo que es inútil, si no entienden los fieles lo que se habla, lo mismo casi se puede decir de los ritos y ceremonias, porque ellas ponen a la vista la imagen y significación de las cosas que se obran en el sacramento, y por tanto si no sabe el pueblo fiel lo que significan esas señales, no parece que puede ser muy grande la utilidad de las ceremonias. Deben pues procurar los pastores que las entiendan los fieles, y que tengan por cierto que aunque no son necesarias, son muy apreciables, y conviene tenerlas en gran veneración. Bastantemente nos enseña esto así la autoridad de los que instituyeron las ceremonias que sin disputa fueron los santos apóstoles, como el fin por que las ordenaron, porque es claro que de ese modo se administra el sacramento con mayor religión y santidad, y como que se ponen delante de los ojos aquellos altísimos y preciosos dones que se encierran en él, y hacen se impriman más en los corazones de los fieles los inmensos beneficios de Dios. Las ceremonias pues y deprecaciones de que usa la Iglesia en la administración del bautismo, se han de reducir todas a 3 clases, así para que puedan los pastores observar orden cierto en explicarlas, como para que guarden los oyentes con más facilidad en la memoria las cosas que les digan. La primera es de aquellas que se hacen, antes de llegar a la pila del bautismo, la segunda de las que se hacen, en llegando a ella, y la tercera de las que se suelen añadir acabado el bautismo, pues primeramente debe prepararse el agua de que se debe usar para el bautismo, porque se consagra la pila bautismal con el óleo del crisma, y esto no debe hacerse en todo tiempo, sino según costumbre de los mayores se aguarda a ciertos días, que con mucha razón sean tenidos por los más célebres y santos de todos, en cuyas vigilias se prepara el agua del sagrado bautismo, y solo en esos días se administraba conforme al uso antiguo de la Iglesia, si no obligaba la necesidad a otra cosa. Pero aunque al presente no juzgue la Iglesia que debe retenerse esa disciplina por los muchos peligros de la vida, sin embargo observó hasta hoy con suma veneración los días solemnes de Pascua y Pentecostés, en los cuales se debe consagrar el agua del bautismo. Después de la consagración del agua deben explicarse las cosas que anteceden al bautismo, porque los que han de ser bautizados, son traídos o guiados a las puertas de la Iglesia, pero enteramente se les niega la entrada, como a indignos de entrar en la casa de Dios, hasta que hayan sacudido de sí el yugo de la servidumbre vilísima, y del todo se entreguen a Cristo nuestro Señor y a su justísimo imperio. Luego les pregunta el sacerdote qué es, lo que piden a la Iglesia, y entendido esto primeramente los instruye en la doctrina de la fe cristiana que deben profesar en el bautismo, y esto se hace catequizándolos. Nadie puede dudar que la costumbre de esta institución dimanó del precepto de nuestro Salvador y Señor, cuando Él mismo mandó a los apóstoles, id por todo el mundo, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a guardar todo lo que os mandé, por donde puede conocerse que no debe administrarse el bautismo, sin explicar primero a lo menos los puntos principales de la doctrina de nuestra religión. Mas como el catecismo tiene muchas preguntas, si el que es catequizado, es de edad crecida, él responde por sí a lo que se pregunta. Pero si es párvulo, bien responde por él el padrino, y hace asimismo la promesa solemne. Síguese el exorcismo, el cual se compone de palabras y oraciones sagradas y religiosas, para expeler al diablo y quebrantar, y enflaquecer sus fuerzas. Por esta causa sople el sacerdote 3 veces al rostro del que ha de ser bautizado, para que sacuda de sí la potestad de la serpiente antigua, y consiga el aliento de la vida que perdió. Júntanse al exorcismo otras ceremonias, que cada una de ellas como muy misteriosa, tiene su propia y elevada significación, porque ponerle sal en la boca claramente significa, que por la doctrina de la fe y el don de la gracia ha de conseguir el bautizando verse libre de la podre de los pecados, percibir el sabor de las buenas obras, y deleitarse con el manjar de la sabiduría divina. Después le hacen la señal de la cruz en la frente, ojos, pecho, hombros, y oídos. Y esto declara que por el sacramento del bautismo se abren, y se fortalecen los sentidos del bautizado, para que pueda recibir a Dios, y entender y guardar sus mandamientos. Luego le untan con saliva las narices y orejas, y al instante es llevado a la sagrada fuente del bautismo, para que así como aquel ciego a quien untó el Señor los ojos con lodo, y mandóse lavarse con el agua de Siloé, recobró la vista. Así entendamos que tiene tal virtud el agua del bautismo, que infunde luz al alma para que vea las verdades divinas. Hecho esto vienen a la pila del bautismo y se hacen otras ceremonias y ritos, por las cuales se conoce la suma perfección de la religión cristiana,
Pues por 3 veces pregunta el sacerdote con palabras muy claras al que ha de ser bautizado: ¿renuncias de Satanás, y de todas sus obras, y de todas sus pompas? Y el padrino en su nombre a cada una de ellas responde: renuncio. Porque el que se ha de alistar en la milicia de Cristo, debe ante todo prometer santa y religiosamente, que se aparta del demonio y del mundo, y que jamás vendrá tiempo en que no mire a uno y a otro, como a muy horribles enemigos. Después ungen al que ha de ser bautizado en el pecho y entre las espaldas con el óleo de los catecúmenos. En el pecho, para que por el don del Espíritu Santo deseche el error, y la ignorancia, y abrace la verdadera fe, pues el justo vive por la fe. Y entre las espaldas para que por la gracia del Espíritu Santo sacuda de sí la pereza y entorpecimiento, y se ejercite en obras de virtud, porque la fe sin obras está muerta. Luego parándose junto a la misma pila del bautismo, pregunta el sacerdote de este modo: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y él responde: creo. Y siendo preguntado en esta forma sobre los demás artículos del credo, hace la solemne profesión de la fe, y en estas 2 promesas es claro, que se encierra todo el vigor y doctrina de la ley cristiana. Cuando ya llegó el tiempo de administrar el bautismo, pregunta el sacerdote al que va a bautizar, si quiere ser bautizado, y respondiendo él por sí, o el padrino por él, siendo niño, que sí. Al punto le lava con el agua saludable en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como el hombre fue justamente condenado por haber obedecido de su libre voluntad a la serpiente, así quiere el Señor que ninguno sea escrito en el número de los suyos, sino como soldado voluntario, para que obedeciendo libremente a sus mandamientos divinos consiga la salud eterna. Ya después de administrado el bautismo unge el sacerdote al bautizado con el crisma en la coronilla de la cabeza, para que sepa que desde ese día está incorporado con Cristo como miembro con su cabeza e injerto en su cuerpo, y que por eso se llama cristiano de Cristo, como Cristo del crisma. ¿Y qué significa el crisma? Bastantemente se entiende por las oraciones que entonces dice el sacerdote, como afirma San Ambrosio. Después el sacerdote viste al bautizado con un vestido blanco, diciéndole: recibe este vestido blanco, para que le lleves sin mancha al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y consigas la vida eterna. A los niños que están desnuditos, se pone con las mismas palabras un pañizuelo blanco. Y esta ceremonia significa, como los santos padres enseñan, ya la gloria de la resurrección, para la cual nacemos por el bautismo, ya el candor y hermosura, con que son adornadas las almas, quitadas las manchas del pecado, ya también la inocencia y pureza que debe el bautizado guardar por toda la vida. Luego se le pone en la mano una candela encendida, lo cual manifiesta, que debe conservar y acrecentar con ejercicios de buenas obras la fe inflamada por la caridad, que recibió en el bautismo. Últimamente se pone nombre al bautizado, y este se ha de tomar de alguno, que por su heroica virtud y religión esté colocado en el catálogo de los santos, porque de esa manera se facilita, que por la semejanza del nombre se excite a la imitación de su santidad y virtud, y además de esto que se encomiende a quien procura imitar, y que espere tenerle por abogado y defensor de su salud espiritual y corporal. Por tanto son muy dignos de reprehensión aquellos que andan buscando, y ponen a los niños nombres de gentiles y señaladamente de aquellos que fueron los más viciosos. Así dan a entender el poco aprecio que hacen de la profesión de la piedad cristiana, cuando parece tienen sus delicias en la memoria de hombres malvados, pues quieren que resuenen por todas partes estos nombres profanos en oídos católicos. Si explicaran los pastores las cosas que se han dicho acerca del sacramento del bautismo, nada casi quedaría por decir, de lo que requiere su cabal conocimiento, porque ya se demostró lo que significa el nombre de bautismo, cuál sea su naturaleza y sustancia, y de qué partes consta. Se ha declarado quién le instituyó, quiénes son los ministros necesarios para hacer el sacramento, y quiénes los padrinos que se deben buscar, para sostener la flaqueza del bautizado. Se ha enseñado también a quiénes se ha de dar, y con qué efectos y disposición se debe recibir, y cuán grande sea su virtud y eficacia. En fin, se ha explicado con claridad bastante, para lo que pide nuestro propósito, con qué ritos y ceremonias se debe celebrar. Cuiden pues los pastores de enseñar a los fieles todas estas cosas, y principalmente por la razón de que anden de continuo considerando y haciendo por cumplir con fidelidad las promesas tan santas y religiosas que hicieron en el bautismo, y que arreglen su vida de manera que corresponda a la santísima profesión del nombre cristiano.